Bueno, muy buenos días a todos. Hoy nosotros queremos denunciar ante el país y sobre todo hacerle un último llamado de reflexión al Gobierno Nacional, a la Asamblea Nacional, de lo que está en marcha y de lo que creemos que es un gran daño que se le quiere hacer a la democracia. Concretamente me quiero referir a una información que hemos venido manejando que se ha denominado el Plan Espanto. Y el Plan Espanto está en proceso y tiene la siguiente fase. En primer lugar, tenemos la información que el día de mañana, en una reunión que según entendemos se da en Miraflores, se le va a llevar al presidente de la República la recomendación de quiénes deben ser los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Y allí se dan como fija el nombramiento de la diputada Tania de Amelo del Estado Vargas, diputada del PSUV del Estado Vargas, y de Socorro Hernández, quien ha ocupado distintas posiciones en el Gobierno Nacional y que también es militante del PSUV. Para que el día martes la Asamblea Nacional le haga el nombramiento a ellas y para que a partir de ese nombramiento y la conformación de una nueva directiva dentro del Consejo Nacional Electoral, en la cual Socorro Hernández sería la presidenta y esta diputada sería la vicepresidente, comience toda una campaña comunicacional, toda una campaña dirigida desde las autoridades del Consejo Nacional Electoral para llamar a la abstención de manera velada. Eso es muy grave y es muy grave porque sencillamente si la Asamblea Nacional concreta el nombramiento de dos militantes claramente demostrados, como es la señora Socorro Hernández y la diputada Tania, como rectores del Consejo Nacional Electoral, se estaría violando el principio básico de que es que el árbitro sea imparcial. Yo no puedo, yo que soy militante de Primero Justicia, hoy ser militante de Primero Justicia y mañana pasar una carta de renuncia a la militancia de Primero Justicia y ser rector del Consejo Nacional Electoral y decir que soy independiente y no tengo ninguna vinculación partidista. Eso es una burla al pueblo. ¿Cómo tienen ustedes esa información, esta denuncia que usted realiza? Bueno, son las informaciones que le llegan a uno. Tú sabes que hay mucha gente desesperada definitivamente porque sabe que el camino electoral tiene que mantenerse y le llegan estas informaciones a uno. La manera de que esta información no sea cierta es que estas señoras no las nombren. Si esta señora las nombra, esta información es cierta. Si esta señora no las nombra, la información no será cierta y ojalá la información no sea cierta porque de ser esto correcto estarían dañando la democracia del país. Y frente a esta denuncia, frente a este plan espanto que lo que busca precisamente es que volvamos a esa discusión de si votar o no votar y en la cual no podemos caer porque frente a la adversidad que puede significar eso, lo que nos corresponde es fortalecernos. Lo que tenemos es, a partir del anuncio ayer de la mesa unitaria de la unidad, es construir esas candidaturas unitarias, construir esa propuesta parlamentaria, social y ganar, a pesar de estas manipulaciones, la mayoría de la Asamblea Nacional. La ley orgánica del Poder Electoral, la Constitución de la República Bolivariana es muy clara. Los árbitros, los rectores del Consejo Nacional tienen que ser árbitros imparciales. Imparcial significa que no tengan vinculación partidista. No es posible que dos delegados del PSUV, que están en la base de datos del PSUV como militantes, inclusive algunos de ellos han participado en el proceso del domingo pasado como candidatos y votantes, sean mañana rectores del Consejo Nacional Electoral. Eso es como si a un jugador del Caracas le toca ser el umpire y cantar, en vez de cantar quieto, canta AO porque le conviene que el otro equipo pierda. Eso es una barbaridad, ese es el colmo de los colmos, la peor situación en que la Asamblea Nacional se pone y eso precisamente nos tiene que hacer la reflexión que esa Asamblea Nacional de hoy que es capaz de burlarse de los venezolanos, proponiendo a dos militantes del partido de gobierno como rectores del Consejo Nacional Electoral, esa Asamblea Nacional no la podemos volver a tener más nunca en Venezuela. Tenemos que tener diputadas y diputados comprometidos con el país y no con Miraflores. Y por eso nosotros hoy, viernes, queremos alertar lo que entendemos que va a ocurrir la semana que viene. Repito, si esta información es mentira, entonces estas dos señoras no serán rectoras del Consejo Nacional Electoral. Bueno, mira, lo primero, queremos poner esto en manos del Tribunal Popular, que es el pueblo. Que el pueblo saque cuenta y entienda claramente qué tipo de gobierno tiene, qué tipo de diputados tiene y que esta Asamblea Nacional, el daño que le hace al país. Esa es la primera cosa que queremos, que el pueblo de Venezuela se entere cómo se designan los rectores del Consejo Nacional Electoral y cuáles son las maneras de hacer estas cosas. Luego, nosotros queremos ir
y vamos a llevarle. Es que este caso es tan fácil. Tú agarras y te metes en la página web, como muchos de ustedes han hecho, del CNE y pones elecciones del PSUV. Y le metes la cédula de la diputada y la cédula de Socorro Hernández y salen como candidatas y salen como personas que tienen derecho a votar como patrulleros del PSUV en las elecciones internas. Bueno, nosotros vamos a llevar eso al UNASUR, a Mercosur, a la Unión Europea, a la OEA, al Centro Carter, para ver qué piensan en un parlamento, que un militante de un partido político en la noche sea militante del partido político y el día siguiente sea árbitro imparcial de un proceso electoral. Así es la democracia en Venezuela. Ahora, ¿cómo se combate la democracia? Con unidad, con organización y con fortalecimiento de lo que significa la mayoría que estamos construyendo. Y ese es el mensaje. El mensaje es que vamos a dar esta pelea en la calle, en la opinión pública, que el país no le quede duda de que este Consejo Nacional Electoral que se pretende en horas escoger es un Consejo Nacional Electoral que va con una misión concreta, tratar de dejar a gente en su casa para que no vote. Eso no lo podemos permitir y por eso lo alertamos de ya. Ocurra lo que ocurra allí, tenemos que votar mayoritariamente, tenemos que trabajar más duro para tener mejores testigos en la mesa, pero tenemos que conquistar esa mayoría el año que viene en la Asamblea Nacional y vamos a ir a todas las instancias internacionales, porque uno piensa de repente ir al Tribunal Supremo de Justicia con estas pruebas a presentar esto, pero resulta a lo mejor que el Tribunal Supremo de Justicia termina haciendo un tratado a favor de ellas y diciéndole que efectivamente pueden no solamente ser militantes, sino también rectores y no tienen ni siquiera que cumplir la pantomima de renunciar por una carta horas antes. Entonces, para nosotros lo más importante, y repito, si esto es mentira, entonces lo sabremos si las designan o no las designan. Si las designan es porque ese plan efectivamente nos ha llevado por buen camino la información. Si no, entonces tendremos otros rectores y aquí también daremos la cara. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Pero a nivel de tribunales no se podría en todo caso impugnar esa designación, tomando en cuenta de que las propias leyes electorales establecen que los miembros de la directiva... Bueno, es que la ley dice claramente que uno de los requisitos, así como tener 30 años, todos los requisitos, ser venezolano, es tener condición no partidista. Evidentemente, cuando el diputado Saúl Ortega, que vergüenza le debería dar con los venezolanos, dice que eso se cumple pasando una carta de renuncia a la militancia partidista, entonces me imagino que el Tribunal Supremo, la Sala Constitucional o la Sala, en este caso la Sala Político, dirá pues que un tratado en donde le permitirán tener la militancia y ser rectores del Consejo Nacional Electoral, porque como todos se cuidan, porque todos están fuera de la ley, entonces vivimos en una sociedad de instituciones cómplices, pero eso solo lo podemos cambiar con el voto mayoritario de la gente.